Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para los que no me conocen porque no llegaron a ir a clase, mi nombre es Jessica Nogueira, soy la profesora de literatura y bueno, tenemos clases virtuales, se suspendió la presencialidad, así que tenemos que seguir firme por aquí, por CREA. Y bueno, tenía una actividad que les puse para el día de ayer jueves, que es nuestra primera clase de la semana, donde les puse algunas palabras claves sobre el siglo XVIII, que es nuestra primera unidad. Para esta unidad vamos a conocer cómo era el siglo XVIII, en qué consistió ese siglo, cómo fue la literatura en esa época, y vamos a estudiar un autor llamado Voltaire, que escribió el libro Cándido, que dicho sea de paso, ustedes tienen que leer en este tiempo que tienen de vacaciones. No es que sea un deber de vacaciones, ¿sí? Por favor, no lo consideren así, pero ya tenían desde la primera clase avisado que bueno, que tenían que leer este libro. Traten de descargar un PDF o pueden escuchar un audiolibro. El audiolibro lo buscan en YouTube, ponen Cándido de Voltaire audiolibro, dura más o menos unas 3 horas, así que no es tanto. Un poquito de voluntad y van a ver que lo leen. Acá yo tengo mi versión. Fíjense que es bastante corto y depende también de la traducción, es bastante sencillo de entender, la historia es muy llevadera, así que adelante, anímense porque es muy, muy lindo saber que terminamos de leer un libro completo y más un libro como este que yo sé que les va a gustar. Bueno, en esta clase vamos a hablar y hacer un resumen muy rápido de lo que fue el siglo XVIII, teniendo en cuenta la actividad que tenían para ayer, que algunos están a tiempo aún de entregármela, que consistía en varias palabras claves sobre el siglo XVIII para poder entender un poco mejor este siglo. Este siglo fue un siglo muy especial. Es el inicio de la modernidad. Significa que pasamos de una época diferente, más lenta, donde la humanidad había empezado lentamente a buscar sus propios pensamientos. Estamos hablando del siglo XVIII, un siglo donde vuelve a renacer toda la cultura griega y latina de la antigüedad. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, vamos a encontrar que la antigüedad va desde el siglo V a.C. hasta el siglo después de Cristo, 5 después de Cristo, y en esa época las ciudades más importantes fueron Grecia y Roma. Evidentemente el Imperio Romano tuvo mucho que ver. Pero en el siglo V cae el Imperio Romano y comienza una nueva etapa, la Edad Media. La Edad Media es una época muy oscura para nuestra sociedad, nuestra cultura occidental, porque bueno, como el Imperio Romano cae, ¿quién renace ahí para tener el poder de todo? Bueno, la iglesia. La iglesia que hace que todo lo que son avances científicos, avances astronómicos, avances medicinales queden atrás. Entonces a esa época se le llama época oscura. En el siglo XV termina la Edad Media, empieza a gestarse la época moderna que termina de concretarse recién en el siglo XVIII, ¿sí? Cuando se descubre América en 1492, ahí cambia la gente se da cuenta de que muchas de las mentiras que les decía la iglesia para manipularlos estaban mal, eran erróneas. Como por ejemplo, la iglesia les decía que la tierra era plana, que si se alejaban demasiado de la costa se iban a caer. También la iglesia les decía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Y les decía, por ejemplo, que no existía la movilidad social, que si nacías campesino tenías que aceptar que esa era la voluntad de Dios. Entonces, para la gente fue bastante chocante en su ideología el descubrimiento de América. Eso generó en la gente mucha controversia y empezaron las dudas y las preguntas. Y surge el Renacimiento. El Renacimiento, siglos XV, XVI y XVII. En el siglo XV, con el descubrimiento de América, renace, ¿por qué se llama Renacimiento? Bueno, porque renace esa cultura griega y latina de la antigüedad, ¿sí? No va a renacer la religión, no va a renacer el adorar a Zeus, los dioses del Olimpo, eso no. Pero sí va a renacer, por ejemplo, el uso de la razón, el buscar las pruebas para las cosas que se van a creer, el raciocinio. Entonces, por eso se le llama Renacimiento y resurge toda la cultura y la literatura y el arte de la antigüedad. En el siglo XVII mengua un poco eso, empiezan a surgir otros movimientos artísticos como por ejemplo el barroco en Europa y al
surgir el barroco se vuelve todo más sentimentalista y se dejan un poco las ideas del Renacimiento, ¿sí? Pero en el siglo XVIII comienzan estas nuevas ideas de los filósofos que generan un cambio nuevo en las personas, un cambio en su forma de pensar. Por eso la razón, que era una de las palabras que yo les había pedido que buscaran, es muy importante para este siglo, porque se pide que la única forma de acceder al conocimiento es a través de la razón, a través del razonamiento, a través de razonarlo a eso que me estás diciendo. Esa era la forma para ellos de obtener conocimiento. Entonces, razón es una palabra muy importante. ¿Y por qué luces? Bueno, en contraposición a esa época oscura de la Edad Media, donde la ciencia tuvo tan poco avance, ellos se consideran la luz, los iluminados, la ilustración, los ilustrados. Por eso la palabra ilustración se refiere a ese movimiento filosófico, ideológico, donde los filósofos desarrollaron todas sus nuevas ideas en contraposición a la oscuridad que tenían en la Edad Media las personas. Por eso la filosofía es muy importante. Acá encontramos a Montesquieu, encontramos a Rousseau, encontramos a estos pensadores, Jean-Luc, Diderot, etcétera, que son personas que desarrollan sus ideologías y las transmiten a las personas a través de las publicaciones que hacen. Por eso los filósofos son muy importantes en esta época. El despotismo ilustrado tiene que ver con el movimiento político que acompañó a la ilustración. Estamos hablando de los monarcas, estamos hablando de reyes que se hacen pasar por ilustrados para poder manipular al pueblo. Por eso ahí había una de las personas que hicieron el trabajo que me pusieron todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, no los tenían en cuenta. Ellos querían su propio beneficio. Y se llama despotismo porque ellos, como reyes, eran abusadores, ¿sí? Eran reyes déspotas, no eran simples monarcas, eran abusadores. Muchos impuestos, violencia, persecución, ese tipo de cosas pasaban. Después tenemos la idea de la enciclopedia, donde la gente creía, Diderot, de D'Alembert, que fueron dos filósofos importantes de la época, creían que iban a poder poner todo el conocimiento de la humanidad en un solo libro. Cuando quisieron acordar iban 40 tomos, así que eso fue imposible. Pero ahí empieza a generarse toda esta idea de que el hombre puede conocerlo todo. Entonces cambia la mentalidad. Estamos hablando de que demoraron 200 años en cambiar. 300 años, porque desde el siglo XV 16, 17, recién en el 18 empiezan todos estos movimientos, todas estas ideas de, por ejemplo, obtener todo el conocimiento. Por ejemplo, si alguien me quiere enseñar algo, yo lo tengo que razonar. Por ejemplo, otras nuevas ideas son dividir el poder en 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, el tema de las libertades, de la propiedad privada, que la persona no tenga que pagarle nada al monarca solo por el hecho de ser el monarca y mantenerlo. Todas esas son las nuevas ideas de este siglo que generan que las personas empiecen a cuestionarse la forma en la que viven. Tal así que en Francia, en el año 1789, se genera la Revolución Francesa, que consiste en sacar al monarca del poder y poner una república, que las personas puedan votar a sus propios representantes. Obviamente esto lo había hecho la burguesía, que eran los que tenían el poder, ahora el poder monetario, y los reyes obviamente no tenían ese poder, tanto así que los nobles terminaron vendiendo sus títulos. Ustedes seguramente en alguna parte de historia tienen que haber comentado eso. Entonces, las nuevas ideas generaron todo eso en la gente y se termina este siglo con esa gran revolución francesa, sacando a los reyes del poder y poniendo una república, obviamente gobernada por los burgueses. A todo esto lo resume artísticamente el neoclasicismo. El neoclasicismo es el nombre que se le da al movimiento artístico que acompañó a la Ilustración. ¿Y por qué neoclasicismo? Bueno, en el siglo XVI, en el siglo anterior, cuando renace toda la cultura clásica de la antigüedad, ahí surge el clasicismo. El clasicismo fue el movimiento artístico del Renacimiento que toma como base las ideas de la antigüedad. ¿Cuáles son? Equilibrio, simetría, armonía, claridad, simpleza.
Esas eran las características que tenía que tener el arte clásico. Tanto así que ahí encontramos a Da Vinci y a ese hombre de Viturbio que está haciendo un círculo y es totalmente perfecto. Como es perfecto, ahí vemos que tiene equilibrio, simetría, claridad, simpleza. ¿Sí? Entonces, eso es en el Renacimiento, siglo XVI, clasicismo. En el XVII surgen otros movimientos más sentimentales, el barroco, y entonces mengua todo eso y vuelve a surgir en el siglo XVIII con la Ilustración y tiene un nuevo nombre, neoclasicismo. Es un nuevo clasicismo. Lo que le agrega el neoclasicismo al arte es un sentido didáctico, un sentido de generar una enseñanza. No es arte por el arte, no hago arte porque tengo ganas, sino porque quiero enseñar algo, quiero dejar un mensaje, quiero transmitir una idea y quiero enseñar. Por eso la característica que le agregan el neoclasicismo al arte es la de la didáctica y la enseñanza. ¿Sí? Ese es el neoclasicismo, que es el movimiento en el que podemos instaurar a nuestro querido Voltaire, aunque él era muy volátil y muy especial, pero de todas maneras era muy alineado al neoclasicismo. Cándido es una novela filosófica o un cuento filosófico, 30 capítulos maravillosos para leer de una historia súper controversial que les va a llamar mucho la atención. Este chico, este niño Cándido que crece en un castillo y empieza a conocer el mundo una vez que se expulsa de este castillo y le pasa de todo, conoce un montón de cosas que yo no les voy a contar porque la idea es, por supuesto, es que ustedes puedan leer este libro y lo puedan disfrutar. Así que de deberes, ustedes tienen por supuesto leer Cándido y les voy a pedir que busquen la biografía de nuestro amigo Voltaire, que eso va a ser lo primero que trabajemos cuando volvamos de las vacaciones. O sea que no entramos derecho a Cándido y no entramos derecho a la evaluación de la lectura, porque cuando lean Cándido les voy a hacer una pequeña evaluación para ver si lo leyeron o no lo leyeron, simplemente para saber. ¿Tá? No va a ser enseguida después de vacaciones, así que tienen tiempo para leer el libro, pero sí vamos a presentar a Voltaire y sí vamos a empezar a analizar quizá capítulo número 1 de Cándido. Así que bueno, espero que descansen en vacaciones, que puedan disfrutar de una maravillosa lectura como lo es Cándido y que se prendan quizá a leer un poquito más. Disfruten, cuídense mucho, realmente está muy complicado, les pido que por favor se cuiden y que pasen muy bien.